Buen día, estimados estudiosos. Hoy vamos a hablar de nuestro segundo módulo, nuestra segunda videoclase de esta asignatura, en la cual vamos a tratar sobre la pregunta, problema, justificación y elaboración del marco metodológico. Soy Cristian Camilo López Velandia y es un gusto volverlos a tener en esta videoclase. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre qué es la investigación. Entonces, la investigación es un proceso estructurado que genera conocimiento. Según la RAE, la investigación se define como el fin de ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Por otro lado, la acción de investigar se define como la realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Por ende, en este momento nos vamos a realizar investigaciones de tipo ambiental que queremos desarrollar, ampliar el conocimiento frente a alguna característica ambiental que quieren trabajar, residuos sólidos, gestión del recurso atmosférico, gestión del recurso hídrico, entre otras, gestión empresarial. Entonces, aquí el objetivo es que ustedes empiecen a investigar frente a las temáticas que ustedes tienen experiencia. Como le dije en la anterior clase, la decisión. Aquí tenemos que decidir qué tema vamos a investigar, el alcance, que no sea tan amplio, pero tampoco sea tan pequeño que no tengamos forma de realizar una investigación práctica con el fin de investigar, de ampliar conocimiento frente a una temática. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el problema de investigación. El problema de investigación busca hacer una descripción del fenómeno a estudiar, define el ámbito espacial y temporal en el cual yo quiero desarrollar. ¿Qué significa eso? Que el problema de investigación, como les hablaba de alcance, de limitantes, de alcances, es en cuánto voy a hacerlo, cuánto tiempo me voy a demorar haciendo este proceso. Si tengo los recursos materiales, puedo ir hasta ese lugar. Yo no quiero hacer una investigación no quiero hacer una investigación en la Luna, quiero hacer una investigación en el río Magdalena, pero yo alcanzo a ir hasta el río Magdalena o espacialmente me queda imposible ir. Entonces aquí es donde yo voy a empezar a limitar este problema de investigación. Entonces, en resumidas cuentas, que es un proceso que permite estructurar la idea propuesta del tema de investigación siendo clara, concisa y preciso. Una idea no puede ser determinar el impacto ambiental de las petroleras en todo el Magdalena Medio, porque espacialmente es imposible y temporalmente para el alcance de nuestra especialización es imposible, pero yo sí puedo hacer el análisis de un vertimiento puntual de una petrolera frente al frente al río Pepito Pérez en el tramo tal a tal, en el tramo kilómetro 0 al kilómetro 2 más 325. Entonces ya estoy limitando en qué sitio, qué tipo de análisis voy a hacer ambiental, en qué lugar específico, a qué empresa específica. Entonces yo estoy limitando el problema de investigación, es un problema que yo tengo un alcance temporal que puedo desarrollarlo a lo largo de toda mi especialización. Entonces es vital que ustedes desarrollen adecuadamente un problema de investigación. Con el problema de investigación limitado, generado, claro y preciso, es necesario desarrollar una pregunta de investigación, la cual tiene que ser concreta, clara, precisa, completa y poseer un adverbio, un verbo de calificación. Es decir, este adverbio tiene que ser una característica propia de una pregunta con un qué, un cómo o un cuál. Algunos ejemplos de pregunta de investigación pueden ser: ¿cuál es la huella hídrica del cultivo de tomate a campo abierto en el municipio de Santander? ¿O cuál es el impacto generado por vertimientos generados por los hidrocarburos totales del proceso ¿del qué? Del proceso de desarrollo de una petrolera en el río específico en el kilómetro 0 al kilómetro 10? Entonces ya son eh, el objetivo acá es que ustedes hagan preguntas, problemas limitadas, que sean preguntas, problemas que uno haga entender qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Tiene que estar acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros físicos, químicos y lógicos que hacen que el agua subterránea del municipio de Cajicá, Cundinamarca, no sea potable? Igual, aquí ya entendemos que aquí hay una gran amplitud en conocimiento. Si yo quiero solo análisis físico-químico, entonces cuáles son los parámetros físico-químicos que hacen del agua subterránea del municipio de Cajicá no sea potable. Entonces aquí ya es específico a un área de estudio. Aquí estamos mostrando es un área de estudio donde se va a desarrollar qué variables se van a analizar y cuál es el objeto, determinar si es potable o no potable el agua subterránea. Entonces, nótense que estas preguntas problema tienen que tener tienen que en una pequeña frase, tienen que colocar todo lo que ustedes pretenden desarrollar en su investigación. Para ello, se plantean objetivos. Cuál es la función de los objetivos? Ver qué voy a hacer para darle cumplimiento a la pregunta problema. Voy a, de, voy a presentar la orientación a la obtención del conocimiento, qué quiere evaluar, qué quiero hacer. Para ello, todos los objetivos tienen que iniciar con verbo infinitivo y tienen que ser calificables. Por eso les recomiendo que utilicen la taxonomía de Bloom, en la cual pueden
encontrar muchos más objetivos para objetivos generales y específicos. Por ejemplo, algunos objetivos que yo puedo utilizar: evaluar, optimizar, determinar, analizar, comparar. Evaluar el impacto ambiental de la construcción de una vía terciaria en un área reserva de ley segunda. O optimizar un proceso de eliminación de metales pesados en un cuerpo hídrico, o determinar las características físico-químicas del agua subterránea del municipio de Cajicá, o analizar. Entonces, aquí el objetivo es que ustedes vayan determinando qué es lo que quiero hacer, y para ello son los objetivos. Los objetivos generales expresan la naturaleza del problema de investigación. ¿Qué significa esto? Yo qué quiero hacer para responder todo el problema de investigación. ¿Listo? Adicionalmente, muchas veces esta proviene del título de la investigación y de la pregunta problema. Algunas son los verbos con su funcionamiento: describir estructuras, diagnosticar funciones, explicar roles, optimizar los procesos, entre otros. Todos esos objetivos tienen una clasificación. Está el verbo, el fenómeno que yo quiero estudiar, el subfenómeno y para qué. Describir el vertimiento de una industria petroquímica, mmm, describe el funcionamiento de una industria petroquímica y su impacto sobre el río Pepito Pérez. Entonces, aquí estoy analizando qué voy a hacer, qué voy a analizar y para qué lo voy a hacer. Ahora, los objetivos específicos. Los objetivos específicos complementan el objetivo general y evidencian cómo va a comprobar ese objetivo. Entonces, ¿qué significan los objetivos específicos? Simplemente es el objetivo general, lo que yo quiero hacer. Los objetivos específicos son los pequeños subpasos que yo desarrollaré en mi investigación para desarrollar ese objetivo general. Por lo tanto, estos no tienen que ser generales ni más grandes que el objetivo general, deben ser concretos. ¿Listo? No son actividades. Por ejemplo, yo quiero analizar hidrometeorológicamente el, o quiero analizar la precipitación en el municipio de Cajicá. Yo no sé: primer paso, obtener información; segundo paso, analizar la información; tercer paso, caracterizarla; sino analizar los datos, sino podría, otro objetivo específico podría ser eh, analizar la serie de tiempo de las estaciones presentes en el municipio de Cajicá. Entonces, ese es un paso para caracterizar la precipitación de todo el municipio. Entonces, son pasos específicos para el desarrollo, gracias, para el desarrollo del objetivo general. Tienen que estar relacionados entre sí y al mismo tiempo de ser coherentes con el marco teórico y con la metodología, que es lo que ya hemos hablado. Marco teórico: los cuerpos teóricos que ustedes requieren, que ustedes van a obtener a través de la revisión de literatura para el desarrollo de su trabajo de grado. Y la metodología, que es la que ahorita vamos a hablar. Ahora, también tienen que realizar una justificación. Esta justificación me está explicando el por qué y el para qué yo quiero hacer esta investigación. Me están justificando por qué es importante realizar esta investigación en el campo ambiental. Para ello, se tiene que hacer en términos del aporte teórico que se va a realizar, si es si es la creación de un nuevo conocimiento, o si es la definición de una información que se tiene que tener en cuenta para mejorar los procesos de la empresa. Tiene que justificar su aplicación práctica, si es capaz de resolver problemas cotidianos específicos. Es decir, que esa información que ustedes van a obtener van a permitir optimizar los procesos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. O porque van a hacer un desarrollo de nuevas metodologías, que son procedimientos novedosos para la solución de problemas generales. Entonces, aquí estoy explicando por qué es importante mi investigación, por qué es interesante hacerla. Ahora vamos a ver un poquitico el diseño metodológico. Primero, ¿qué es el diseño metodológico? Ya hablamos un poquitico de la pregunta problema, de los objetivos, de la justificación. Es decir, ya hablamos de qué quiero hacer, cuál es la pregunta, qué es lo que yo quiero desarrollar, cómo lo voy a hacer, que es a través del, perdón, qué es lo que va a hacer, que es la pregunta problema, qué planteo a hacer, que son los objetivos, y ahora es cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer esta obtención de información, que es el diseño metodológico. Entonces hablemos de un caso, de un ejemplo. Yo quiero analizar las características físico-químicas de la quebrada Pepito Pérez, que la cual se abastece el acueducto alcantarillado del municipio tal. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tengo que plantearme un diseño metodológico. Este diseño metodológico es cómo voy a realizar la obtención de información. Primero, te voy a comparar la calidad de agua con otra, o solo voy a utilizar un muestreo simple en 3 puntos específicos antes de entrar a la boca toma del acueducto. Entonces, estos son los planes de estrategias para responder la pregunta de investigación definida.
Y tenemos dos grandes enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, en primera medida, con el ejemplo que yo les estaba hablando, que es la caracterización de la calidad de la quebrada, sería un análisis cuantitativo, donde el muestreo, donde el investigador no tiene que entrar dentro de la comunidad social, analizar sus características etnográficas. Aquí simplemente es el muestreo, se toma la muestra, el análisis es objetivo, el investigador no tiene intereses particulares dentro de la población a estudiar. Ahora, desde estas dos grandes enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, presentan cada uno unas características particulares. Cuantitativo, que es, digamos, las investigaciones que más vamos a desarrollar en este tipo de especialización. Es objetivo, busca describir, explicar o predecir fenómenos, causalidades, es decir, por ejemplo, la calidad del río es mala, por ende no sirve para ser potabilizada, para darle agua a la población. Aquí buscamos generar y probar teorías. Previamente nos planteamos la hipótesis que la calidad de la quebrada es buena, pero analizar físico-químicamente encontramos que no es buena, entonces probamos una teoría cual, que la calidad del agua de esa quebrada no es adecuada debido a que está sufriendo una contaminación por X o Y circunstancia. Buscamos una lógica deductiva, partimos de lo general a lo particular. General, la quebrada tiene unas buenas características físico-químicas debido a que normalmente las quebradas en nuestro país tienen esas tipos de características. Y luego al hacer análisis específicos encontramos una especificidad que esa quebrada en específico no tiene adecuada calidad físico-química. Entonces, así partimos de una lógica. Ahora, la posición del investigador es neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias y, por ende, el investigador es imparcial e intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos para recolectar la información. Aquí yo no es que yo llego a la quebrada y digo, usted está buena, entonces yo creo que tú eres buena y yo me la tomo, sino yo parto de la idea de que no tengo a ciencia cierta cuáles son las características físico-químicas del agua, yo tengo que tomar un muestreo, llevarlo a un laboratorio, determinar sus análisis físico-químicos y compararlo con la norma. Ahí yo no tengo una posición frente a la muestra, frente al análisis que yo voy a desarrollar. Entonces, por eso se llama una investigación neutral. La interacción física entre el investigador y el fenómeno es distanciada, separada. Yo no puedo tener un contacto directo, yo no puedo tener, digamos, un contacto, un apego frente a la muestra en un análisis cuantitativo. Si estoy hablando de una sociedad, pues aquí ya la cosa cambia, porque yo puedo tener un análisis objetivo de la muestra de la que yo estoy investigando, es decir, de la población a la que yo voy a investigar, o puedo hacer contacto en la parte cualitativa. El planteamiento del problema es delimitado, acotado, específico y poco flexible, que es lo que yo les venía diciendo a lo largo de toda esta videoclase. Recordemos que digamos, nuestro campo de acción, que es en la parte ambiental, tiende a ser más hacia la parte cuantitativa, a menos que tú hagas análisis sociales o análisis de comportamentales de una población frente a un estudio de impacto ambiental, que es la parte social, la parte demográfica del análisis de estudio de impacto ambiental, que ya es una parte más cualitativa. Entonces, pues aquí depende del tipo de investigación. Y la revisión de la literatura, aquí es vital, ustedes siempre hagan revisión de literatura, dado que esta pues, les permitirá ampliar su campo de acción y ampliar sus características para desarrollar el trabajo de grado. La parte cualitativa, pues la parte cualitativa admite una parte de subjetividad, permite escribir, comprender e interpretar fenómenos tras de las percepciones significativas de las experiencias de los participantes. Por ejemplo, trabajos etnográficos es vital este tipo de análisis. Es lógica inductiva que va particular a lo general, es decir, yo primero voy analizando las partes pequeñas, las partes específicas dentro de un grupo de estudio para luego tratar de dar un entendimiento general del mismo. La posición del investigador es explícita, dado que el investigador se reconoce dentro de la población de estudio. La interacción entre el investigador y la población estudiada suele ser próxima. El planteamiento del problema es libre, no es delimitado, es muy flexible, pero esa flexibilidad también da problemáticas en torno a que como es tan flexible, uno sabe realmente uno qué está investigando. Entonces, pues ya depende de cada uno de ustedes cuál de estos dos enfoques quiere desarrollar. Sin embargo, pues lo que les vengo diciendo, muchas veces nuestros trabajos de grado en términos ambientales tienden a ser muy ingenieriles, tienden a ser muy cuantitativos. Ahora, la investigación tiene alcances. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer una claridad. Esos alcances es hasta dónde yo quiero llegar con mi investigación.
No son los alcances que les hablaba diciendo de yo qué quiero hacer, si tengo el tiempo para hacerlo. Este tipo de alcance me permite saber hasta dónde va a llegar la investigación. Entonces, existen cuatro grandes tipos: exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Los exploratorios, perdón, sirven para preparar el terreno. Los exploratorios son alcances donde la investigación, el tema de investigación no se ha desarrollado en un sitio específico. Por ejemplo, el comportamiento de el pez león en las en el mar, en el océano, en el mar Caribe. Ese pez no es de nuestra zona, por ende, este tipo de estudios no existen en el momento. Entonces, esto sirve para preparar el terreno para los otros tipos de alcances. Entonces, alcance exploratorio. Por ejemplo, lo que les venía, la adaptación de una especie de anfibio que no ha sido descrita ni encontrada en Latinoamérica y su efecto sobre el ecosistema. Son investigaciones que se han desarrollado y que sirven para explorar esa información. Ahora, alcance descriptivo. Yo lo que hago es describir ya con antecedentes teóricos qué está sucediendo. Algunos, por ejemplo, características del comportamiento de una especie en un ecosistema. Por ejemplo, las características de la ballena azul cuando viene a desovar en el Océano Pacífico por Chocó. O alcance descriptivo, caracterizar las debemos hacer describir las características socioeconómicas de una población a la cual va a recibir una vía que les va a pasar al lado del pueblo, una vía 4G. Entonces, ese es un tipo de descriptivos. Eh, este tipo de estudios corresponden a investigación que busca describir una población, que busca describir un muestreo. Por ejemplo, lo que les venía diciendo que caracterizar si, las características físico-químicas de la quebrada sería un alcance descriptivo. Yo solo quiero saber si estas características físico-químicas existen. O sea, quiero mirar cuál es el pH, la conductividad, los sólidos, pues, sólidos totales en disolución, eh, si tiene hierro, si tiene plomo, eso es descriptivo. Ahora correlacional, con el ejemplo que veníamos siguiendo de las características físico-químicas de nuestra quebrada, yo quiero correlacionarlo con que lo voy a correlacionar con la norma. Por ejemplo, yo encuentro que mi quebrada tiene una conductividad por encima de 1000 microsiemens por mililitro. Yo lo correlaciono con una fábrica que me está generando vertimientos, convertimientos ¿de qué? Es una mina de sal. Entonces voy a encontrar una correlación entre las características de conductividad de la quebrada versus los procesos productivos de la mina. Entonces estoy correlacionando una variable frente a otra. Otro, el exceso, eh, el exceso de valores de BO y de QO por vertimientos de un municipio. Entonces estoy correlacionando variables para determinar un resultado. También encontramos el alcance explicativo, donde involucra investigaciones exploratorias, descriptivas y correlacionales, proponiendo un sentido de entendimiento del fenómeno hablado e implicando los propósitos de los demás. Un alcance explicativo para, para nuestro ejemplo que veníamos siguiendo es que se han presentado enfermedades producidas por el agua para el municipio Pepito Pérez. Entonces, yo que quiero mirar es qué me está provocando esas enfermedades gástricas de enfermedades del agua. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, describir las características físico-químicas del agua, luego correlacionarlas con las actividades productivas que se están generando alrededor, para luego llegar a explicar por qué, a través de esas características físico-químicas, por qué el ser humano está viéndose enfermo por este tipo por el consumo con agua. Aquí yo puedo encontrar que, por ejemplo, la empresa X me está generando vertimientos y esa me está generando impacto frente a la actividad del acueducto, o que el acueducto no está generando adecuadamente sus procesos de tratamiento del agua. Entonces aquí yo estoy explicando a través de diversas variables un fenómeno específico. Ahora, dependiendo del alcance, viene la formulación de hipótesis. Normalmente en nuestra especialización buscamos que ustedes hagan análisis correlacionales explicativos donde formulen hipótesis correlacionales o causales. Por ejemplo, hipótesis correlacional, que el exceso de conductividad en una muestra de agua es dada por los vertimientos de la empresa X, o explicativas, que las enfermedades gástricas, gastrointestinales que está sufriendo la población es debido a que el agua está maltratada, o sea, el tratamiento del agua es de mala calidad. Entonces aquí estoy mirando hipótesis correlacionales o hipótesis causales. Ya hablamos un poquitico de algunos ejemplos de esto. Ahora,
ya enfocándonos dentro de la investigación cuantitativa, tenemos dos tipos de enfoques, de diseños, los experimentales y los no experimentales. Como nosotros tendemos a estar dentro de la parte ambiental, nosotros casi no hacemos este tipo de experimentos. Igual ahorita se los voy a explicar, pero nosotros tendemos a hacer experimentos de tipo transversales o longitudinales. ¿Qué son transversales? Son transversales a lo largo del tiempo. Entonces, yo hago muestreos a lo largo del tiempo. Yo hago muestreos a lo largo del tiempo de una variable específica, por ejemplo, la calidad de aire, por ejemplo, la calidad de agua, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Entonces son diferentes tipos es un estudio no experimental transversal. Por ejemplo, yo quiero analizar la calidad del agua a lo largo del tiempo que he venido sufriendo un impacto por vertimiento. Entonces hago el análisis en el tiempo 1 del río, en tiempo 2 del río, en el tiempo 3 del río. O longitudinales, que es el análisis evolutivo de una característica. Por ejemplo, el análisis en el tiempo del mismo vertimiento de la empresa. Entonces lo que hago es tomo la empresa, reviso el vertimiento y lo hago en tiempo 1. Luego, entonces, como la empresa sigue siendo el mismo proceso, entonces hace otro vertimiento en el tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. Entonces, son análisis evolutivos de una población en específico. Otro ejemplo puede ser en términos sociales, si yo tomo la población 1, que es la población de 3 niños, el niño A, el niño B, el niño C. Pasa el tiempo y esta misma población de los 3 niños, A, B, C, ya con más edad, entonces vuelvo a hacer otro estudio. Son los mismos chicos. Y luego pasa el tiempo y otra vez al mismo grupo le hago el mismo estudio. Entonces son análisis longitudinales o tipos evolutivos o de tendencia. Entonces estos son los dos grandes tipos que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo nuestro trabajo. Eh, Entonces, diseños experimentales, pues encontramos los preexperimentos, experimentos puros o cuasi experimentos. ¿Cuál es la diferencia de todos estos? Que es la comparación entre dos grupos, un grupo control y un grupo al cual se le aplica el tratamiento o estímulo. ¿Listo? Entonces, estos normalmente en ambiental, pues en especialización no los desarrollamos, pero si ustedes pueden desarrollarlo, pues no ven en aplicarlo. ¿Listo? Aquí se hace un diseño experimental donde se le aplica una variable independiente que busca influir sobre una variable dependiente. Por ejemplo, yo quiero analizar la apropiación de un conocimiento de un grupo aplicando un taller, un video. Entonces yo hago a un grupo, a un grupo le hago la variable y a otro grupo pues no le hago nada. Entonces miro cuál ha sido el aprendizaje a lo largo del tiempo y averiguo qué pasó y luego comparo esos dos grupos para ver si el estímulo me mejoró, digamos, el aprendizaje de un tipo de conocimiento. Entonces, estos son tipos de diseños experimentales. Ahora, ya después y para finalizar, recuerden esto, la investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decidimos de manera a priori que se hallara un estudio exploratorio descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura. Entonces, esto es vital, siempre planteense un problema y revisa la literatura para luego decidir si van a hacer un diseño metodológico experimental, un diseño experimental no experimental, si tiene un alcance descriptivo, exploratorio, entre otros. No siendo más, muchachos, aquí les planteo un poco la bibliografía. Les agradezco enormemente su participación en esta videoclase y recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden consultar a través del correo electrónico. No siendo más, les agradezco todo y les deseo éxitos en su trabajo. Hasta luego.